Un agrado poder saludarlo, docente. En esta ocasión nos ha tocado exponer la densidad relativa de un órgano animal. En esta diapositiva presentamos a los integrantes. Los objetivos en esta exposición es 1. Determinar la densidad relativa de un órgano animal. 2. Determinar la masa y peso de un órgano animal en el aire. 3. Determinar la masa y peso de un órgano animal en el agua destilada. Y por último, determinar la masa y peso de un órgano animal en el suero fisiológico. Introducción. El tema a tratar es densidad, la cual es una propiedad característica de una sustancia y depende de la masa y volumen de la misma. Nos centraremos en ver en este tema el punto de vista médico, al experimentar con órganos de animales para, mediante diversos mecanismos, medir sus densidades y al mismo tiempo conocer otras propiedades y conocer los fenómenos físicos que nos rodean a diario. También veremos el principio de Arquímedes y entenderemos cómo este es de gran ayuda a la hora de calcular la densidad de un cuerpo irregular. Con su premisa, la fuerza de empuje ejercida por un fluido sobre un objeto es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Densidad relativa. Corresponde a la relación que se puede hallar entre la densidad de una sustancia desconocida en comparación con la densidad del agua. La densidad relativa matemáticamente se define como el cociente entre la densidad de una sustancia X y la densidad del agua. La densidad se expresará en kilogramos por metro cúbico. Masa y peso. Generalmente, cuando alguien nos pregunta cuánto pesamos, solemos dar un valor en kilogramos. Si nos fijamos en apartados anteriores, la unidad con que está expresando tu peso es de masa. Esto es un error en general, y es que habitualmente suelen confundirse los conceptos de masa y peso. Es por eso que ahora los vamos a definir correctamente. Masa. La masa de un cuerpo es una propiedad característica del mismo, que está relacionada con el número y clase de las partículas que lo forman. Se mide en kilogramos y también en gramos, toneladas, libras, onzas, etc. El peso. El peso es la fuerza de la atracción que la Tierra ejerce sobre cualquier objeto. Su dirección y sentido se orienta hacia el centro de esta, y como fuerza que es, se mide en newtons, y también en kilogramos fuerza, ninas, libras fuerzas, onza fuerza, etc. ¿Cómo se determina la masa y el peso en el aire de un órgano animal? Lo primero que se debe hacer es situar una muestra en una balanza para calcular su masa y el peso, que se da a través del aire, para poder así sustituir con la fórmula en cada una de las muestras. Y para hallar la masa en kilos se debe determinar con la siguiente fórmula, que es masa es igual a masa más menos delta. Si se quiere hallar el peso, se debe emplear la siguiente fórmula, que es peso es igual a masa por gravedad más menos delta de masa por gravedad. ¿Cómo se determina la masa y el peso en el agua destilada de un órgano animal? Lo que se debe hacer en primer lugar es colgar la primera muestra en la parte inferior del platillo de la balanza. Después se debe agregar el órgano del animal en un recipiente con agua destilada. Luego sacar el valor de este, para luego reemplazarlo con la siguiente fórmula. Para hallar la masa en kilogramos se debe utilizar la siguiente fórmula. Masa es igual a masa más menos delta de masa. Y si se desea encontrar el peso aparente de n, se utiliza la siguiente fórmula, que es igual a peso igual a masa por gravedad más menos delta de masa por gravedad. ¿Cómo se determina la masa y el peso en el suero fisiológico de un órgano animal? Bueno, para poder hallar la masa y el peso es necesario aplicar las fórmulas que tenemos aquí en nuestra diapositiva. Para la masa y para el peso. En cada una de las fórmulas se irá reemplazando por los distintos valores a los que corresponde los pesos para cada órgano. Parte experimental. Los materiales que vamos a usar son una balanza de 1,5 newton, un recipiente de vidrio de 250 o 400 mililitros, una probeta graduada de 100 mililitros, un soporte universal, un órgano animal, hígado de pollo, corazón y molleja,
Suero fisiológico de 1 litro, agua destilada y un hilo grueso. Procedimiento. Para la primera parte vamos a determinar la densidad relativa de un sólido. Primero vamos a adecuar la balanza de brazos apoyando sobre el extremo de un soporte universal como se muestra en la figura. Luego vamos a colocar una de las muestras en la parte inferior del platillo de la balanza y cuantificar su masa y su peso en el aire. Debemos anotar los resultados en la tabla 1. Aquí tenemos en la muestra los 3 órganos que es el corazón, hígado y molleja. Tenemos que hallar su masa y su peso real. Ya nos dan la masa de los 3 órganos. El corazón tiene una masa de 13 por 10 a la menos 3 kilogramos. El hígado tiene una masa de 42 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y la molleja tiene una masa de 22 por 10 a la menos 3 kilogramos. La fórmula para hallar la masa en kilogramos es la masa más menos la diferencia de las masas. En el peso real vamos a hallar la masa por gravedad más menos la diferencia de masa por gravedad. Esto lo tenemos que hacer para cada muestra. En la parte C nos piden suspender la primera muestra de la parte inferior del platillo de la balanza e introducir totalmente en un recipiente con agua destilada y cuantificar la masa y el peso aparente. Esto debemos anotarlo en la tabla y repetir el proceso en cada una de la muestra. Bueno, tenemos las 3 muestras que fueron los órganos del animal, que es el corazón, hígado y molleja. Vamos a hallar su masa y su peso aparente. La masa es la masa más menos la diferencia de masas y en el peso es el peso de masa por la gravedad más menos masa por gravedad. Luego nos piden calcular la densidad relativa de cada órgano animal. Entonces vamos a aplicar la fórmula que es la densidad del aire entre la densidad del aire menos la densidad del agua. Determinación de la densidad relativa de un líquido. Para hallar esta densidad, primero vamos a elegir uno de los órganos y nuevamente suspenda de la parte inferior del platillo de la balanza y sumerge en una muestra líquida evitando todo tipo de rozamiento con el recipiente. Luego cuantifique los valores de masa probable y complete la información requerida en el cuadro. Hemos utilizado 3 órganos, en el primero el corazón, en el segundo el hígado, en el tercero una molleja. En el primero nos dio una masa de 1.5 para el corazón, un peso de 1.5 y el empuje sería de 0.115. Del hígado la masa es 3.1, el peso aparente es 3.1 también y el empuje es 0.389. La molleja tenemos una masa de 1.8, un peso aparente de 1.8 también y el empuje de 0.202. Estos serían los resultados al desarrollar nuestra práctica con los distintos órganos sumergidos en el suelo fisiológico. Situaciones problemáticas. Primera pregunta. ¿Una persona se puede mantener a flote en una piscina el tiempo que desea? ¿Por qué? Nuestra respuesta ha sido que el cuerpo humano, al estar compuesto de oxígeno, puede alterar su densidad en función de la cantidad de aire albergada en sus pulmones, lo que ocasiona que nos haga menos densos, permitiendo que el peso del volumen de agua desalojado aumente o disminuya en relación al peso del cuerpo en su conjunto que nos permitirá flotar. También se da porque la fuerza de empuje del agua es mayor que la fuerza de empuje del cuerpo humano, lo que permitirá que flotemos. Segunda pregunta. ¿Por qué un cuerpo se sumerge totalmente en un líquido? Nuestra respuesta ha sido que los cuerpos, al sumergirse en un líquido, son empujados hacia arriba por la fuerza vertical empuje. Se presenta 2 situaciones. En el primer caso es cuando el peso del cuerpo es mayor al empuje. El cuerpo se hunde, debido a que el volumen desplazado es igual al volumen del cuerpo y la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del líquido. En el segundo caso es cuando el peso del cuerpo es igual al empuje. El cuerpo queda suspendido dentro del líquido. En este caso, la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido. 3.
Cuando un órgano humano, por ejemplo un riñón, se introduce en un recipiente con formol, aquel desaloja el volumen de formol. ¿Qué cantidad ha sido desplazada? Bueno, aquí el riñón es más denso que el formol y la cantidad desplazada será igual al volumen del riñón que ha sido introducido. 4. Si es el mismo riñón se sumerge totalmente en otro recipiente que contiene agua, ¿qué relación existirá entre los volúmenes del líquido desplazado? La relación sería igual, es decir, el volumen del riñón es igual al volumen desplazado de agua. Por lo tanto, esa sería la relación entre ambos volúmenes. Si uniera un pulmón adulto y otro de un feto en un recipiente con líquido, ¿existiría la probabilidad de que uno de ellos flote? Bueno, resolviendo este interrogante, sí existe la probabilidad de que flote debido a que el pulmón del feto es menos denso que el de un adulto. Aquí no se tiene en cuenta el aire, porque los pulmones al no estar funcionando son como una bolsa vacía. De acuerdo a sus resultados experimentales obtenidos, ¿qué relación existirá entre los empujes experimentados por un cuerpo sumergido en líquidos diferentes? Bueno, aquí hacemos mención al principio de Arquímedes. Este nos afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. La explicación del principio de Arquímedes consta de dos partes. 1. El estudio de las fuerzas sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido. Y 2. La sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones. Aquí tenemos una imagen donde podemos mostrar en la primera que la fuerza es mayor que la densidad, en la segunda que la fuerza es igual a la densidad y en la tercera que la fuerza es menor que la densidad. ¿Cómo puede determinarse experimentalmente la densidad de un cuerpo que se hunde parcialmente? Para determinar el valor de la densidad de un cuerpo es necesario siempre conocer su masa y su volumen. La masa puede determinarse mediante el uso de una balanza y el volumen se calcula utilizando la expresión que relaciona las dimensiones macroscópicas del cuerpo. Se les presenta las referencias bibliográficas que hemos llevado a cabo para hacer este trabajo y exposición. Muchas gracias.